Hola, Wilmar Andrade, Santiago Montes y Adriana Trujillo les vamos a hablar sobre un caso clínico de disfunción eréctil. Tenemos que el motivo de consulta del paciente es mi vida sexual ya no es lo que solía ser. En la enfermedad actual tenemos que Peter Johnson es un hombre de 63 años de edad que manifiesta que en el último año solamente ha podido lograr erecciones parciales insuficientes para el coito. Refiere también que no ha notado tumescencia nocturna del pene, que como sabemos son las erecciones espontáneas que se dan durante la noche, y siente que el problema lo está llevando a tener una relación tensa con su esposa y él está interesado en probar productos a base de hierbas o suplementos nutricionales que puedan ayudarlo. En los antecedentes personales tenemos que es un paciente que hace 14 años sufre de diabetes mellitus tipo 2, sufre de hipertensión arterial y tiene una falla cardíaca de la clase 2 de la Asociación del Corazón de Nueva York, además de dislipidemia. En los antecedentes familiares tenemos que el padre del paciente falleció a los 72 años de edad de un cáncer que no se refiere de qué tipo, su madre se encuentra viva con hipertensión arterial y tenemos también que el paciente es casado desde hace 38 años sin antecedentes de problemas matrimoniales, a excepción de los que manifiesta tener ahora mismo que se nota tensa la relación por los problemas sexuales, no fuma ni bebe alcohol y camina por 30 minutos 5 días por semana. Los hallazgos de importancia del examen físico es que el paciente se queja de nicturia ocasional, entumecimiento de los pies y dificultad para lograr y mantener erecciones, que es su motivo de consulta. Ocasionalmente tiene edema transitorio en sus tobillos y muchas de sus uñas de los pies son frágiles y amarillentas. En los signos vitales encontramos una presión arterial de 136/78 que se encuentra dentro del rango normal para el padecimiento del paciente, su peso es de 120 kilos y su altura de 1.55 metros, teniendo un IMC de 49.94 que lo clasifica dentro del rango de obesidad grado 3 u obesidad mórbida. Al examen del sistema genital rectal tenemos que su próstata se encontró ligeramente agrandada y al sistema musculoesquelético y a la evaluación de sus extremidades tenemos que se encontraron múltiples uñas de los pies con decoloración amarilla y engrosamiento. En los exámenes de laboratorio y en el uroanálisis que se le realizaron al paciente, encontramos que todo se encuentra dentro de los rangos de normalidad, a excepción de la glucosa en ayunas, que se encuentra en un valor de 166 miligramos sobre decilitro, cuando el valor normal es entre 65 y 109 miligramos sobre decilitro, lo que quiere decir que está aumentada, al igual que la hemoglobina glicosilada, que está en 8.5%, cuando el valor normal es entre 4 y 6%. En cuanto a la farmacoterapia actual del paciente, tenemos que para la diabetes se le administra insulina glargina 60 unidades subcutánea al acostarse, más metformina de 1000 miligramos vía oral 2 veces al día. Como se pudo observar en los exámenes de laboratorio del paciente, se encuentra con una diabetes mal controlada, por lo cual se decide cambiar el manejo actual, como se explicará más adelante. En cuanto a la hipertensión arterial, se usa un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o IECA, que en este caso es el lisinopril. En lo que corresponde a la falla cardíaca, el lisinopril es uno de los antihipertensivos de elección, al cual se le adiciona carvedilol, que es un beta bloqueador que se usa en conjunto con el antihipertensivo de primera línea para el tratamiento de la falla cardíaca, añadiendo además un diurético, que en este caso es la furosemida. También se le administra ácido acetil salicílico para prevenir complicaciones hemodinámicas producto de la falla cardíaca que padece el paciente. Por último, tenemos que para la dislipidemia se le administra atorvastatina 40 miligramos vía oral una vez al día, sabiendo que las estatinas son inhibidores competitivos de la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa o HMG-CoA reductasa. Como se decía en la diapositiva anterior, se decide hacer una modificación en la farmacoterapia actual del paciente, y es que cuando la monoterapia con metformina para la diabetes no es suficiente, se adiciona un segundo fármaco. Como podemos ver, a este paciente se le prescribe su metformina más una insulina basal. La elección de ese segundo fármaco debe hacerse en función de varios aspectos, como eficacia, riesgo de hipoglucemia, comorbilidades subyacentes del paciente, impacto sobre el peso, efectos secundarios y costo. Se decide hacer esta modificación en el tratamiento en el apartado de la diabetes debido a que el paciente la tiene mal controlada, evidenciado en unos valores de glucosa en ayunas de 166 miligramos sobre decilitro y una hemoglobina glucosilada de 8.5%. Ambos valores se encuentran fuera de los rangos de normalidad. Como segundo fármaco ahora, para la terapia dual se opta por añadir un agonista del receptor GLP-1, ya que son los más apropiados para usarse en este caso, evitando el aumento de peso, el cual es un efecto de consideración en este paciente, sabiendo el resto de padecimientos que tiene y sabiendo que la insulina basal a menudo ocasiona un aumento de peso.
En el cambio de la farmacoterapia actual del paciente que hacemos, se sugiere administrar un agonista del receptor GLP-1, que puede ser liraglutida o semaglutida. En el caso de la liraglutida se administra vía subcutánea, iniciando con 0,6 miligramos una vez al día durante una semana, aumentando posteriormente a 1,2 miligramos una vez al día, sabiendo que si no se logra una respuesta glucémica óptima después de una semana adicional de tratamiento, se puede aumentar a 1,8 miligramos una vez al día. En el caso de la semaglutida tenemos que es de liberación prolongada y se puede administrar por vía oral o vía subcutánea. En el caso de la vía oral se inicia con 3 miligramos una vez al día durante 30 días, aumentando después a 7 miligramos una vez al día durante al menos 30 días y si es necesario tener un mayor control, se aumenta a 14 miligramos una vez al día. En el caso de su administración por vía subcutánea, se inicia con 0,25 miligramos una vez por semana durante 4 semanas, aumentando a 0,5 miligramos una vez por semana durante al menos 4 semanas y si es necesario un mayor control glucémico, se aumenta hasta un máximo de 1,5 miligramos una vez por semana. En el análisis diagnóstico tenemos que el señor Johnson es un paciente de 63 años con disfunción eréctil, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, dislipidemia, una diabetes mellitus del tipo 2 mal controlada a largo plazo y un probable diagnóstico de onicomicosis debido a los hallazgos que se tuvieron en el examen físico. El señor Johnson fue referido a su cardiólogo para una prueba de esfuerzo en una cinta de correr, la cual determinó que puede reanudar su actividad sexual sin ningún problema, pero que debe acudir al servicio si presenta falta de aliento, dificultad respiratoria o dolor en el pecho durante o después del coito. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que la erección del pene es causada por una serie de eventos. La relajación de las arterias cavernosas y de los senos cavernosos lleva a un aumento del flujo sanguíneo hacia el pene, lleva a la acumulación de sangre en los senos y a un aumento de la presión de los cuerpos cavernosos del pene. Estas acciones están mediadas por la activación de la ruta dilatadora del óxido nítrico monofosfato de guanosina cíclico o GMP cíclico. Las dos principales fuentes de óxido nítrico en el pene son los nervios adrenérgicos y no colinérgicos, y el endotelio que recubre las arterias del pene y los senos cavernosos. El óxido nítrico se difunde hacia las células musculares lisas, aumentando la formación de GMP cíclico que actúa como un segundo mensajero. Este GMP cíclico que se acumula es degradado por la fosfodiesterasa, siendo la fosfodiesterasa 5 la isoforma predominante de esta enzima en el cuerpo cavernoso. Lo primero que se debe hacer en cuanto al tratamiento es identificar la etiología subyacente, que puede ser vascular, neurológica, factores locales del pene, hormonal, inducido por medicamentos y o psicógena. Luego debemos identificar y tratar los factores de riesgo cardiovascular como fumar, que en el caso de nuestro paciente no es necesario, obesidad, que en el caso de nuestro paciente es de grado 3, hipertensión y dislipidemia. Se ha demostrado que la disfunción eréctil mejora con la pérdida de peso y el ejercicio. La mejoría se observa en asociación de una mejor función endotelial y una disminución de los marcadores proinflamatorios. Una vez identificamos lo anterior, se procede a dar inicio a la terapia farmacológica con inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Fisiológicamente, la erección del pene se inicia mediante la estimulación neural NANC, que da como resultado la liberación de óxido nítrico de las neuronas y las células endoteliales. Los inhibidores de fosfodiesterasa 5 mejoran la señalización a través de la vía óxido nítrico guanilil ciclasa GMP cíclico PKG, inhibiendo la degradación de GMP cíclico, mejorando así la activación de la PKG. La activación de la PKG conduce a la relajación del músculo liso cavernoso que permite la congestión de los cuerpos cavernosos con sangre, lo que produce una erección. Los inhibidores de fosfodiesterasa 5 son la primera línea de tratamiento y entre ellos tenemos sildenafil, que es el más común y en el cual se han realizado la mayoría de los estudios, por lo cual ha demostrado mayor seguridad. Tadalafil, que es el que tiene mayor duración y ha demostrado efectos de reducción de hiperplasia prostática benigna. Y finalmente vardenafil y avanafil, que son bucodispersables de acción rápida. En el caso de las dosis tenemos que sildenafil se va a dar una hora antes del encuentro sexual 50 miligramos, si produce efectos secundarios se reduce a 25 y si la respuesta no es satisfactoria se puede dar hasta 100 miligramos. Tadalafil se inicia con 10 miligramos, se disminuye a 5 o se puede aumentar a 20 miligramos y es el único que tiene disponible una terapia de pequeñas dosis diarias. Vardenafil se da 60 minutos antes, su efecto es de 4 horas y se dan 10 o 20 miligramos. Avanafil se da 30 minutos antes, 50 miligramos, o si es 15 minutos antes, se dan 100 o 200 miligramos. En el caso de este paciente se recomienda una terapia con sildenafil, ya que su efecto tiene una duración menor en comparación con tadalafil, y esto se debe tener en cuenta ya que el paciente tiene un alto riesgo de hipotensión, por lo que consume otros antihipertensivos. Es importante resaltar que se le puede dar opciones al paciente y él puede escoger según sus necesidades. Además, se le debe informar sobre los efectos adversos y todas las indicaciones sobre el medicamento.
En los efectos adversos tenemos que los pacientes tratados con inhibidores de fosfodiesterasa 5 y nitratos tienen un alto riesgo de hipotensión severa y síncope, por lo cual estos dos medicamentos no deben combinarse. El infarto agudo de miocardio y la muerte súbita se han descrito durante y después del coito, tanto en hombres que han tomado un inhibidor de fosfodiesterasa 5 como si no lo han hecho. Por lo tanto, la relación de los inhibidores de fosfodiesterasa 5 es incierta. Los efectos secundarios asociados con sildenafil, que son comunes a los demás inhibidores de fosfodiesterasa 5, están relacionados con sus propiedades vasodilatadoras y son similares a los inducidos por los nitratos. Incluye rubor, dolores de cabeza y dispepsia. El sildenafil ocasionalmente causa visión azul en los hombres. El tadalafil presenta con menos frecuencia estos efectos asociados a la visión. Debe usarse con cuidado en pacientes que usan antagonistas alfa-adrenérgicos. Si los inhibidores de fosfodiesterasa 5 son ineficaces, se pasa al tratamiento de segunda línea que consta de tres etapas: un supositorio uretral, alprostadil inyectable o bombas de vacío. En la tercera línea ya tenemos la intervención quirúrgica. Los dispositivos de vacío constan de una cavidad para introducir el pene, que está conectada a una manguera que a su vez se conecta a una bomba de succión, la cual crea un vacío y tira las paredes del pene hacia afuera, creando así un espacio mayor en los cuerpos cavernosos. Los medicamentos autoinyectables se usan con una inyección intracavernosa y son alprostadil, que es prostaglandina E1, y papaverina. El alprostadil también se puede dar de forma intrauretral, actuando como un vasodilatador que se difunde desde la uretra hacia los cuerpos cavernosos. La revascularización del pene rara vez se requiere, pero puede ser beneficiosa en hombres con poca afluencia arterial a los cuerpos cavernosos. También puede acudirse a un implante de pene como otra alternativa quirúrgica. La psicoterapia se indica sola o en combinación con tratamiento farmacológico en hombres con disfunción eréctil causada por depresión o ansiedad por el rendimiento, teniendo en cuenta que algunos antidepresivos pueden ocasionar disfunción eréctil. Dando un manejo integral a los requerimientos del paciente, en este caso de la onicomicosis que se encontró al examen físico del señor Johnson, tenemos que inicialmente el tratamiento de la onicomicosis no es mandatorio en todos los pacientes, pero hay ciertos criterios de selección que en este caso se cumplen. Y es que tenemos un paciente con diabetes que tiene un factor de riesgo adicional para celulitis, que sería el edema con el que cursa. Por eso el tratamiento de elección, que es el que menos interacciones farmacológicas tiene con el resto de farmacoterapia que consume el paciente, sería terbinafina vía oral 250 miligramos al día durante 12 semanas, teniendo en cuenta que se debe monitorear la función hepática a través de transaminasas al inicio y a las 6 semanas de tratamiento del paciente. Además, hay que tener en cuenta que la terbinafina es un inhibidor del citocromo P450, lo que aumentaría el efecto o concentración plasmática de los beta bloqueadores, por lo cual en caso de decidirse dar tratamiento a la onicomicosis, es recomendable un ajuste de dosis en carvedilol. Muchas gracias por su atención.